¿Por qué desaparecieron los hijos de Moisés de las páginas de la historia? Recordamos a Moisés como el libertador que desafió al imperio egipcio y abrió el mar, pero casi nunca se menciona a sus hijos. ¿Sabías siquiera que Moisés tuvo 2 hijos? ¿Qué les pasó? ¿Fueron apartados por Dios? ¿O ese silencio esconde algo más profundo? Eso es exactamente lo que vamos a investigar hoy. Sus nombres aparecen solo 2 veces en toda la historia: Gersón y Eliezer. 2 niños nacidos en el exilio, criados en el silencio y luego borrados del registro. ¿Por qué fueron olvidados? Para entender este misterio, tenemos que regresar al tiempo antes de su nacimiento, a los años en los que su padre aún buscaba quién era. La historia de los hijos de Moisés comienza en un capítulo olvidado de su vida, una temporada de exilio lejos del poder de Egipto. Después de dejar atrás el esplendor de los palacios del faraón y la seguridad de su antigua identidad, Moisés huyó al desierto de Madián. Había defendido a un esclavo hebreo y matado a un egipcio, y la ira del faraón lo empujó al desierto. Allí, despojado de títulos y nación, se convirtió en un errante, un hombre deshecho antes de ser llamado a liderar. Para cuando llegó a Madián, estaba agotado y solo. Y allí, junto a un pozo, su historia cambió de nuevo. Vio a un grupo de mujeres siendo ahuyentadas por unos pastores y salió en su defensa. Eran las hijas de Jetró, un sacerdote respetado de Madián. Cuando ellas contaron a su padre lo que había hecho el forastero, Jetró lo invitó a quedarse. Esa sola invitación lo cambió todo. En la casa de Jetró, la línea de Moisés comenzó en silencio. Nadie sabía entonces que esa sería la única mirada que la Escritura ofrecería sobre la familia de Moisés antes de que el silencio tragara sus nombres. Moisés encontró refugio en la casa de Jetró. El ritmo de la vida se hizo lento, aprendió a vivir en calma y luego se casó con una de las hijas de Jetró, Séfora. Ella era fuerte y serena, acostumbrada a la vida del desierto. Donde Moisés cargaba preguntas, ella traía paz. Su tienda se convirtió en un pequeño mundo de tranquilidad en medio del gran silencio. Pasaron los años y nació un niño. Moisés llamó a su primer hijo Gersón. En hebreo, el nombre viene de Ger, que significa extranjero o forastero. Moisés explicó que el nombre llevaba su dolor, su desarraigo. Cada vez que lo decía, recordaba lo que era perder todo lo familiar. Gersón era más que el nombre de un bebé. Era un recordatorio vivo de que incluso el pueblo escogido puede atravesar el exilio. El nombre también era una advertencia. A veces Dios construye sus promesas en lugares ocultos, y lo que comienza en la oscuridad puede permanecer ahí hasta su tiempo señalado. Más tarde nació otro hijo, Eliezer. Su nombre significaba «Mi Dios es ayuda». Moisés dijo: «El Dios de mi padre fue mi ayuda, y me libró de la espada del faraón». Sí, Gersón cargaba con la herida de la separación. Eliezer llevaba la esperanza de la supervivencia. Pero incluso la esperanza puede quedarse en silencio cuando la historia avanza. Juntos, los nombres contaban una historia: exilio y liberación, herida y sanidad, pérdida y misericordia lado a lado. Su hogar era sencillo. Por las noches, solo el viento y el balido de las ovejas lo acompañaban. A veces miraba hacia el horizonte de Egipto y se preguntaba si Dios lo había olvidado. Había intentado defender a un hermano y terminó como fugitivo. Pero en la quietud, algo estaba cambiando. El orgullo del palacio se desvanecía. El hombre que antes actuaba por impulso estaba aprendiendo a esperar. Séfora lo veía. Veía cómo el desierto lo estaba formando, cómo la humildad echaba raíces. El Dios que una vez lo escondió entre los juncos, ahora lo escondía entre las colinas. Casi puedes imaginarlo susurrando oraciones bajo las estrellas, preguntando si Dios lo había olvidado. Pero Madián no fue un castigo, fue preparación. En el silencio, Dios estaba escribiendo una nueva fortaleza en él, la clase de fuerza que un día enfrentaría al faraón de nuevo. Gersón creció rápido, curioso y reflexivo. Eliezer le seguía de cerca,
con una risa que iluminaba el aire del desierto. Su pequeña familia portaba algo sagrado. Solo con sus nombres ya se contaba la historia de la misericordia de Dios. Cuando Moisés miraba a sus hijos, veía la misma verdad que luego definiría a todo Israel. Dios redime lo que el exilio quebranta. Cada parte de su comienzo tiene un significado. Los nombres, el exilio, los años silenciosos. Y sin embargo, lo que empezó tan claramente en Madián se desvanecerá casi por completo una vez que Moisés regrese a Egipto. Tal vez tú también sabes lo que es vivir entre lo que fue y lo que podría ser. Preguntarte si tu pasado te descalifica de lo que Dios aún quiere hacer. Antes de que se abrieran los mares en público, el corazón de Moisés fue transformado en privado. Eso fue lo que ocurrió en Madián. Pero a pesar de toda esta preparación, la historia de sus hijos pronto se desvanecerá del registro. Solo volveremos a oír sus nombres 2 veces más, una aquí en Madián cuando nacen y otra muchos años después, cuando su abuelo Jetró los lleva ante Moisés después del Éxodo. Después de eso, la Biblia guarda silencio durante siglos, hasta que un eco tenue regresa en la genealogía de los reyes de Israel. Ese silencio entre apariciones es donde se esconde el misterio. Ahora empezaremos a rastrear por qué Dios escribió su historia de esa manera. Una noche, mientras los años en Madián quedaban atrás, finalmente llegó el llamado. Dios habló de nuevo, enviando a Moisés de regreso a Egipto para liberar a su pueblo. Obediente y tembloroso, Moisés tomó su vara y reunió a su familia. Los hijos nacidos en el exilio ahora formaban parte del viaje de regreso a casa, aunque el camino por delante borraría sus nombres de la historia. La Escritura dice en Éxodo 4:20 que tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un asno y emprendió el regreso a Egipto. El camino de Madián a Egipto era largo y desolado. Se detuvieron a pasar la noche en un albergue junto al camino. Esa parada silenciosa se convierte en uno de los giros más extraños de la Escritura. Entonces, sin advertencia, se rompió la paz de esa noche. El texto dice que el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. El momento se siente repentino, casi imposible de explicar. El mismo Dios que lo había enviado ahora parecía oponerse a él. Este versículo desconcierta incluso a los estudiosos. ¿Por qué Dios se enfrentaría a su propio profeta? La razón no era contradicción, sino pacto. El mensajero de Dios no podía llevar la liberación mientras su propia casa estaba fuera de la señal de pertenencia. Uno de los hijos de Moisés no estaba circuncidado, fuera del signo del pacto dado a Abraham. La ley de Génesis 17:10-14 había establecido la circuncisión como la señal de pertenencia, el límite visible entre el pueblo de Dios y las naciones. Era la firma del pacto, escrita en carne, un recordatorio de que el liderazgo en la historia de Dios comienza con su misión. Moisés había sido escogido para guiar a un pueblo hacia la promesa del pacto, pero su propio hogar no había cumplido con esa señal. En esta historia sagrada, Dios no hizo excepción. Séfora vio lo que ocurría antes de que Moisés pudiera actuar. La Escritura da pocas palabras, pero tienen peso. Tomó un cuchillo de pedernal, circuncidó a su hijo y tocó con el prepucio los pies de Moisés, diciendo: «Tú me eres un esposo de sangre». El peligro terminó de inmediato. El hogar fue traído de nuevo bajo la protección del pacto. En esa escena breve y sobrecogedora, el futuro del libertador de Israel dependió de la obediencia de una madre y la renovación de un antiguo voto. Imagina el silencio después. El niño envuelto y descansando, Moisés sacudido, pero vivo. Aquella noche debió quedar grabada en su memoria. Antes de que Moisés pudiera enfrentar al faraón, antes de milagros o plagas, su propio hogar debía alinearse con el pacto. Fue una advertencia y una misericordia al mismo tiempo. El hombre que representaría a Dios ante una nación primero tenía que vivir el pacto dentro de su familia. Hay misterio en este momento. El texto no describe los pensamientos de Séfora, pero su acción habla por ella. Entendió lo que estaba en juego cuando incluso Moisés vaciló.
En ese instante, la hija del sacerdote se convirtió en guardiana del orden divino. Su valentía cerró la brecha entre la santidad de Dios y la fragilidad humana. El mundo antiguo conocía la sangre como el sello del pacto, la señal de que se entregaba la vida misma. Para Israel, marcaría cada acto mayor de liberación. En el umbral de aquella noche, en los dinteles de la Pascua y otra vez en el Sinaí, donde una nación sería rociada con la sangre de la paz. En esta pequeña crisis familiar comenzó ese gran patrón. El liderazgo siempre empieza en obediencia oculta. El llamado que más tarde resonará en cortes y desiertos, primero habla dentro de una casa, en los lugares donde nadie está mirando. Antes de que el mar se abra, el corazón debe ser probado. El viento del desierto volvió a moverse con el amanecer. El peligro había pasado. Moisés reunió a su familia con el rostro más envejecido, los ojos más claros. El viaje hacia Egipto continuaría, pero algo en él había cambiado. El pacto ya no era historia, era vida en su propia tienda. Y mientras el camino se extendía hacia el Nilo, el mundo invisible ya había cambiado, porque la sangre había marcado el umbral, y el corazón de un líder había sido puesto en orden. Para cuando Moisés llegó a Egipto, los ecos de aquella noche en Madián aún resonaban. El pacto había sido sellado, su llamado confirmado. Detrás de él, su familia cabalgaba en silencio bajo el viento del desierto. Dios había hablado desde la zarza ardiente. Le había prometido estar con él. Había convertido su vara en serpiente y su temor en fe. Moisés regresaba al lugar de su fracaso, cargando tanto el llamado a la liberación como el peso silencioso de la familia. Al entrar nuevamente en Egipto, la historia se expandió. La Biblia, en Éxodo 7:14, se despliega como una tormenta. Las plagas, el corazón endurecido del faraón, la noche de la Pascua cuando la sangre marcó las puertas de los fieles, y la mañana en que el Mar Rojo se abrió ante una nación. Recordamos los milagros, las columnas de nube y de fuego, el trueno en el Sinaí, la voz que sacudió la montaña. Sin embargo, a través de todos estos eventos, un detalle se desliza en silencio. Los hijos de Moisés no son mencionados. Esta ausencia es llamativa una vez que la notas. Leemos sobre Aarón a su lado, sobre ancianos, magos y multitudes. Vemos a Miriam liderando cantos después de que el mar se cerró sobre los egipcios. Pero los nombres Gersón y Eliezer no aparecen. Es como si el lente narrativo, brillante y amplio, se moviera a otra parte, dejando un silencio alrededor de la tienda de la propia familia de Moisés. El pueblo habla del maná que cae del cielo, de las codornices que cruzan el cielo, del trueno sobre la montaña. Pero nadie menciona a los hijos del pastor venido de Madián. ¿Estaban entre la multitud? ¿Permanecieron a salvo con los parientes de Séfora? La Escritura deja la pregunta abierta. Es un silencio que llama a la reverencia. Más adelante, en Éxodo 18, ese silencio se levanta por un momento. Jetró, suegro de Moisés, oye sobre la liberación de Egipto y viene a su encuentro en el desierto, trayendo a Séfora y a los muchachos. El reencuentro ocurre después de que el mar se ha abierto, después de que ha caído el maná, después de que se ha ofrecido el pacto. Por el momento en que sucede, la Escritura nos muestra que la liberación de una nación vino primero, el reencuentro familiar después. Es una escena breve pero reveladora. El texto dice que se encontraron en el monte de Dios. Moisés salió a recibir a Jetró, se inclinó y se abrazaron. Jetró se regocijó por lo que el Señor había hecho y ofreció un holocausto, y los ancianos de Israel comieron juntos delante de Dios. Ese es el contexto donde reaparece la familia, después de la liberación, no durante ella. Esta secuencia dice mucho. Significa que mientras se desarrollaban los milagros y juicios en Egipto, la familia de Moisés permanecía aparte, quizá aún en Madián. El libertador caminó en su llamado en soledad. Solo después de que la nación cruzó hacia la libertad, su familia reapareció. Si lo observas con atención, el patrón es intencional.
El silencio narrativo no es descuido, es diseño. La escritura suele ocultar lo que honra, preservando la santidad en espacios silenciosos. La historia del Éxodo trata sobre la redención nacional, sobre un Dios que escucha el clamor de su pueblo y derriba un imperio. Los detalles familiares se desvanecen para que el pacto con Israel se vea en toda su plenitud. Cuando se asienta el polvo de Egipto, la visita de Jetro cierra en silencio la brecha, recordándonos que detrás de cada maravilla pública hay un hogar oculto sostenido por la fe. Imagina ese encuentro, las tiendas alzadas bajo el Sinaí, el viento cargado con el aroma del sacrificio. Gersón y Eliezer ven a su padre abrazar al hombre que una vez lo acogió. Ahora tienen edad suficiente para ver que el errante que cuidaba ovejas se ha convertido en líder de una nación. Para ellos, el Éxodo no es una historia de espectáculo, sino de reencuentro. El silencio puede ser un lugar donde Dios aún está obrando. En el patrón de la Escritura, lo que no se ve a menudo está siendo formado para su tiempo señalado. La ausencia de los hijos en las escenas dramáticas no borra su lugar en la línea del pacto. Su silencioso regreso en Éxodo 18 prueba que fueron preservados a través de todo, esperando al borde de la historia hasta el momento correcto para volver al registro. Tal vez por eso el pasaje termina con una comida delante de Dios, una mesa donde se encuentran la liberación y la restauración familiar. En esa sola escena, lo invisible y lo celebrado se sientan juntos. El legislador y el sacerdote de Madián comparten el pan, y dos muchachos se colocan a su lado como testigos tanto del exilio como de la promesa cumplida. Para quien escucha, hay una lección que va más allá de su historia. Algunas obras de Dios son públicas, destinadas a sacudir naciones. Otras se desarrollan en silencio, lejos de los ojos de las multitudes. Puede que tú te encuentres en ese lugar callado, no visto pero preservado para un capítulo posterior. El campamento en Sinaí se asentó en calma tras el banquete, el sonido de la adoración resonando contra las rocas. Más allá del resplandor del fuego, Gersón y Eliezer miraban las estrellas que su padre una vez contempló en soledad. No podían saber que sus nombres volverían pronto a caer en el silencio de los rollos, pero el cielo ya los había registrado. El viaje de la liberación seguía adelante. Pronto se daría la ley, se formaría el sacerdocio y se establecería un nuevo orden. Sin embargo, la historia del silencio apenas comenzaba. Ese silencio alrededor de la tienda de Moisés resonará a través de generaciones, moldeando cómo Dios divide los deberes sagrados de su casa. Para entender ese orden, debemos pasar del desierto al altar, donde el diseño divino comienza a trazar sus líneas. Desde ese silencio comenzó a formarse un patrón. Cuando el fuego del Sinaí se desvaneció y el campamento encontró su ritmo, Dios dio forma a un orden que sostendría a la nación. La adoración ya no estaría ligada a una montaña, sino que se movería con el pueblo. La santidad misma debía viajar, ser levantada, envuelta y transportada. Aquí se desplegó el diseño divino. Dios dividió la labor sagrada, los sacerdotes que servían en el altar y los levitas que cargaban todo lo que hacía posible ese altar. El orden fue intencional. Unos se paraban ante la llama, los otros custodiaban la morada de la llama. La separación no era exclusión, era estructura. Cada llamado protegía al otro. Como registra Números 3, haz que se acerque la tribu de Leví. Ellos servirán al sacerdote y al tabernáculo. La gloria nunca estuvo destinada a descansar sobre un solo par de hombros. Entre esos levitas estaban los descendientes de Moisés, hombres de la línea de Gersón y Eliezer, portadores silenciosos de un deber heredado. Sus nombres una vez cayeron en el silencio, pero aquí vuelven a ocupar su lugar. Su llamado respondió a la pregunta que la historia dejó en el aire. La familia que desapareció de la historia de Egipto reapareció en la labor que trasladaba la morada de Dios a través del desierto. Cada clan tenía su encargo. Los gersonitas cuidaban las cubiertas que formaban las paredes del tabernáculo. Los coatitas llevaban los objetos sagrados: el arca, la mesa
el candelabro, después de que los hijos de Aarón los cubrieran para que no mueran. Los meraritas transportaban la estructura, los tablones y columnas que lo sostenían todo. Cuando la nube se levantaba, ellos empacaban. Cuando se detenía, ellos reconstruían. Cada acto era adoración en movimiento. Cada cuerda atada, cada estaca fijada, era un acuerdo silencioso con el orden divino. La presencia de Dios se movía porque manos invisibles se movían con ella. Si pudieras caminar por ese antiguo campamento, verías el resplandor del altar al frente y detrás una fila silenciosa de hombres avanzando con propósito, polvo en las manos, reverencia en los pasos. Eran el ritmo bajo el canto, los que hacían espacio para que habitara la santidad. Tal vez conoces ese tipo de llamado: trabajar donde pocos miran, sostener mientras otros lideran. La Escritura muestra que esos lugares son sagrados. Deuteronomio 10 dice que el Señor apartó a Leví para llevar el arca, para ministrar y para bendecir en su nombre. La bendición entonces estaba ligada a la perseverancia. La porción de los levitas no era tierra, sino presencia. El Señor mismo se convirtió en su herencia. No todos sostenían la llama, pero todos compartían su luz. Invisible no significaba olvidado. El cielo registraba las manos que sostenían la estructura, y entre ellas caminaban los hijos de Moisés. Su familia había quedado una vez fuera del centro de la historia, pero en el silencio del servicio encontraron su lugar de nuevo. Su labor no tocaba la llama del altar, pero protegía la morada de esa llama. El desierto se extendía por delante, pero la adoración avanzaba con él. Paso a paso, los portadores del peso sagrado seguían la nube a través de las arenas, prueba de que Dios corona a quienes cargan lo que otros pasan por alto. En algún lugar de esos antiguos registros, medio ocultos entre los padrones de los levitas, sus nombres permanecen, esperando. Siglos después, esos registros volverán a salir a la luz, y los descendientes de Moisés reaparecerán en las crónicas de un rey. Pero ese recuerdo comienza aquí, entre tiendas y polvo, donde manos ocultas mantenían en pie la morada del cielo. Pasaron los siglos. Los caminos del desierto por donde los levitas una vez cargaron varas y cortinas eran ahora tierras establecidas. Los reinos habían surgido, y el tabernáculo que cruzó las arenas ahora permanecía quieto. David había vencido enemigos y establecido Jerusalén. Ahora su corazón se volvía hacia preparar una morada para Dios que lo trascendiera. En esos años finales, ordenó un gran censo de los levitas, cada familia, cada tarea, cada generación trazada y registrada. No era solo administración, era memoria. Cada entrada era un hilo tirado a través del tiempo, uniendo a los siervos del desierto con un reino en paz. Primera Crónicas 23:14 dice: Moisés, el hombre de Dios, sus hijos fueron contados entre la tribu de Leví. Los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Los nombres que habían desaparecido de Éxodo regresan aquí como ecos silenciosos. Los escribas de David los registraron con cuidado. De Gersón vino Sebuel, nombrado jefe de los tesoros de la casa de Dios. Primera Crónicas 26:24 lo nombra. Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era el jefe de los tesoros. Un versículo, casi oculto, restaura toda una línea. El cronista no se detiene, pero esa sola línea lleva consigo vindicación a través de las generaciones. El descendiente de un hombre que una vez vagó por Madián, ahora custodiaba el oro y la plata dedicados al Señor. De la línea de Eliezer vino Reabías. La Escritura dice que sus hijos fueron muchos en número. Esa rama creció firme y fuerte, prueba de que la fidelidad del pacto de Dios no había olvidado a la familia de su profeta. La genealogía continúa a través de Jesaías, Joram, Zicri y Selomit, quien supervisó las cosas consagradas traídas por David, los comandantes y los jefes del ejército, ofrendas de victorias y tratados de paz por igual. Imagina el interior del santuario, lámparas parpadeando sobre bronce bruñido, con aromas de aceite y cedro. Nombres, antes sepultados en el silencio,
ahora están grabados en el registro. Sebuel inspecciona inventarios de tazones de oro y copas de plata, objetos destinados antes para el tabernáculo y ahora consagrados para el templo. Selomit supervisa almacenes donde los tesoros de años de batalla descansan bajo guardia. Su trabajo era invisible para la multitud, pero esencial para la santidad. Donde los sacerdotes atendían la llama del altar, estos levitas se aseguraban de que los recursos de adoración nunca fueran profanados ni mal usados. La fe se había convertido en mayordomía. En la economía de Dios, eso es tan santo como ofrecer incienso. Se percibe el honor silencioso en su servicio. Cuando la Escritura lista sus nombres, no lo hace como nota al pie, sino como afirmación. Dios había mantenido el registro incluso cuando la gente no lo hizo. Los hijos de Moisés, una vez silenciosos en el desierto, ahora están escritos entre los encargados del tesoro sagrado. Nunca fueron borrados. Se les asignó una tarea que requería discreción, precisión y reverencia. Aquí la historia gira de ausencia a restauración. El cronista, escribiendo siglos después de Moisés, trata estos registros con cuidado, llamándolo el hombre de Dios, un título de máximo respeto. Esa frase sola recuerda a cada lector que la memoria divina no se desvanece. Los libros del cielo son tan precisos como los rollos del templo. Pocos notan estas líneas al leer una crónicas. Se encuentran entre listas y censos, fácilmente pasadas por alto. Pero en ellas está la prueba de que Dios honra la fidelidad silenciosa. El título de Sebuel, jefe de los tesoros, no es grandioso en apariencia, pero es uno de los más altos símbolos de confianza. La familia creciente de Rehabías muestra una bendición multiplicada con el tiempo. Sus nombres están en los libros, y un día el tuyo también lo estará, escrito en un registro que ninguna mano puede borrar. El registro que una vez pareció perdido ha reaparecido, no por insistencia humana, sino por preservación divina. Así es como Dios escribe la historia. Ningún siervo olvidado, ningún esfuerzo en vano. Tal vez te has preguntado si lo que cargas, lo que cuidas, realmente importa. En estas genealogías polvorientas, Dios responde con tinta y linaje. El servicio fiel puede pasar desapercibido por generaciones, pero en su tiempo resurge con dignidad. Al acercarse el final del reinado de David, los levitas fueron organizados, los tesoros equilibrados y la siguiente generación preparada para el templo que Salomón edificaría. El escenario estaba listo para que la adoración se expandiera de las tiendas a los salones de piedra. La línea de Moisés había cumplido su parte. Manos firmes detrás del telón, corazones confiables ante Dios. El sonido de martillos y cinceles se elevaba en Jerusalén. El tabernáculo de la memoria del desierto daba paso al templo de la permanencia. Y detrás de esa gran construcción yacía un registro lleno de nombres, prueba de que la fidelidad sobrevive siglos. El silencio había terminado. Los nombres quedaban restaurados. Pero la historia de la santidad nunca es sencilla. En otro rollo, una sola letra elevada espera, una marca que planteará la pregunta de si la memoria misma puede corromperse. Para encontrarla, debemos abrir el libro de los jueces. Antes de la paz de David, la Escritura rebobina la historia hacia una época anterior, una en la que la fe titubea y la memoria falla. En el libro de los jueces, la luz del orden se desvanece a medida que la fe del pueblo se dispersa. Aquello que una vez se llevó con manos del desierto, ahora enfrenta una lenta corrupción. Allí, en un versículo discreto cerca del final de un capítulo violento, yace un misterio que la mayoría de los lectores pasa por alto sin verlo. Jueces 18:30 dice: Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de Dan. Pero en el rollo hebreo ocurre algo inusual. La letra Nun, la letra que convierte Moisés en Manasés, está escrita un poco por encima de la línea, como si dudara, como si estuviera atrapada entre dos nombres. Leído sin esa letra elevada, el texto dice Moisés. Una pequeña marca, una línea suspendida, lo cambia todo.
Es una de las alarmas silenciosas de la Escritura, fácil de ignorar, imposible de olvidar. La pregunta susurra a través del tiempo. ¿Era este hombre el nieto de Moisés? Y si lo era, ¿cómo pudo la familia del profeta de Israel servir en un santuario de ídolos? La tribu de Dan, en búsqueda de tierra, toma la ciudad de Lais. En su camino, roban una imagen tallada y contratan a un levita errante como sacerdote. Él acepta el rol, lleva los ídolos a una nueva ciudad y establece un culto privado que perdura por generaciones. Su nombre es Jonatán, su linaje el de Gersón. El detalle se registra sin comentario, pero el silencio grita. Los intérpretes antiguos lucharon con este pasaje. Algunos dijeron que la Nun elevada era misericordia, escribas dudando en vincular a Moisés con la idolatría. Otros dijeron que era honestidad, el texto preservando una verdad incómoda. Sea cual fuere la razón, esa sola letra lleva un temblor a través de la historia. La misma familia que una vez fue responsable de los tesoros bajo David, tal vez también se remonta a este momento oscuro. La historia de Jonatán permanece como una advertencia de que la santidad, aunque se herede como ejemplo, no puede transmitirse por sangre. Cada generación debe cuidar de nuevo el pacto. La cercanía con la grandeza no ofrece protección contra el desvío. Las mismas manos que una vez llevaron cosas sagradas pueden olvidar por qué eran sagradas. Imagina ese pequeño santuario danita, luz de lámpara sobre madera tallada, oraciones elevándose hacia una imagen formada por manos humanas. Se siente como una inversión de la fe del desierto. En algún lugar de ese resplandor tembloroso está un hombre descendiente de un nombre que veneramos, ofreciendo incienso a un Dios hecho por sí mismo. Es un momento que hiela el alma. Y aún aquí, la Escritura no borra la línea de Moisés. Deja que la tensión permanezca, sin editar, como si quisiera enseñar que la santidad siempre debe elegirse. La letra elevada se convierte en una marca de misericordia, una forma de recordar el fracaso sin condenar todo el linaje. En ese espacio de tinta y aire, la contención divina habla más fuerte que el juicio. Una letra elevada como un susurro. La santidad es frágil. La misma tinta que escribe honor puede registrar advertencia. Los hijos de Moisés están en ambas historias, los tesoros de David y los ídolos de Dan. Y a través de todo, permanece la verdad. La fidelidad de Dios perdura incluso cuando la fe humana falla. ¿Qué hacemos con un detalle así? ¿Una sola letra? ¿Una rama sombreada? Tal vez nos invita a mirar más de cerca nuestra propia fe, a preguntarnos si los patrones que heredamos siguen siendo puros o solo familiares. En el silencio que sigue, la página misma parece respirar. La Escritura no teme mostrar las fisuras que atraviesan cada familia, cada nación, cada corazón. La Nun elevada permanece como advertencia y gracia. Una pausa en la historia que dice la verdad sin borrar la esperanza. Desde esa marca suspendida, la Escritura gira hacia una lección más amplia, el patrón del llamado que ningún linaje puede reclamar. Para verlo desplegarse, seguimos el hilo más allá de los jueces, donde la sucesión da paso a la soberanía. A lo largo de la historia de Israel, el patrón se repite. Cuando la santidad depende solo de la herencia, se tambalea. La Escritura amplía el lente y muestra que esa misma prueba alcanzó a profetas, sacerdotes y reyes por igual. En los días de Samuel, el último juez de Israel, sus hijos fueron nombrados líderes en Berseba. 1 Samuel 8:3 dice: «No anduvieron por los caminos de su padre, sino que se desviaron tras la ganancia, aceptando sobornos y torciendo la justicia». El pueblo, cansado de la corrupción, exigió un rey. La fidelidad de un padre no pudo asegurar la integridad de sus hijos. Antes de eso, en Silo, otro hogar había caído del mismo modo. Elí, el sacerdote, vio a sus hijos profanar las ofrendas. 1 Samuel 2:17 registra: «El pecado de los jóvenes era muy grande ante los ojos del Señor, porque menospreciaban las ofrendas del Señor». Generación tras generación, el patrón se vuelve más claro.
Lo que comienza como descuido se convierte en desprecio abierto, y el juicio llega tan predecible como el amanecer. Ambos hijos murieron el mismo día. Aún más atrás, cuando el tabernáculo se levantó por primera vez, otros 2 hijos encontraron fuego por su presunción. Levítico 10:1 dice: Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él no les había mandado. Y salió fuego de la presencia del Señor y los consumió. Desde fuego no autorizado hasta justicia corrupta, el mismo latido recorre todo. La santidad mal manejada trae juicio santo. Habían visto temblar la montaña, pero trataron lo sagrado como rutina. Su caída probó una vez más que el llamado requiere obediencia más que herencia. Luego, en los días de la conquista, el liderazgo mismo se trasladó fuera de las líneas familiares. Cuando Moisés murió, Josué lo sucedió, elegido por mandato directo. Josué 1:2 dice: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, cruza este Jordán. El pueblo lo siguió porque el manto se movió por designio divino, no por linaje. La secuencia es clara. Los hijos de Elí, los hijos de Samuel, los hijos de Aarón y hasta la casa de Moisés enfrentan la misma verdad. Dios elige a quien sirve, y Él protege su propio nombre. A través de estas historias, el patrón se convierte en doctrina. El llamado no es hereditario. La gracia designa. El santo decide quién se presenta ante Él, y cuando una generación falla, Él levanta otra. El corazón de esta lección es la misericordia. Dios no abandona su obra cuando una línea se tambalea. Preserva su propósito mediante nueva obediencia. El fracaso de una casa se vuelve oportunidad para la fidelidad de otra. La historia no trata tanto de pérdida como de la persistencia de Dios. En un mundo donde las tribus construían dinastías y los nombres cargaban poder, el Dios de Israel se negó a ser atado por la sangre. Actuó por justicia, no por reputación. Su elección mantuvo puro el altar, viva la palabra y al pueblo dependiente de su voluntad. Si prestas atención, cada una de esas historias lleva el mismo estribillo susurrado a través de generaciones. La gracia designa, la sangre no garantiza. Esa verdad sostiene el corazón tras la sombra de los jueces. Restaura el orden tras el dolor del fracaso. Tal vez por eso, la Escritura dedica tanto espacio a nombres que se elevan y caen. No es solo historia, es teología escrita a través de familias. Le recuerda a cada lector que la santidad no se hereda como la tierra, debe elegirse como la fe. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios sigue reescribiendo el liderazgo de esta manera? Quizás sea su misericordia protegiendo lo que los hombres corromperían si permaneciera demasiado tiempo en sus manos. A través de todo esto, un ritmo permanece. El oficio sagrado pertenece a aquel que llama. Y cuando los llamados se descuidan, Él llama de nuevo. El patrón no terminará con sacerdotes y jueces. Se extenderá hacia reyes y profetas, hasta que llegue uno que posea autoridad sin defecto, que no necesite sucesor alguno. Antes de que esa promesa tome forma, la Escritura se detiene para ofrecer una vista más callada. Los hogares que sirvieron fielmente cuando no había reflectores sobre ellos. Verlos es entender cómo la obediencia ordinaria mantiene viva la voluntad divina. A medida que los reyes de Israel se desvanecen, lo que permanece es el ritmo de la adoración diaria. Han pasado generaciones desde que los escribas de David registraron sus nombres. El reino permanece, el templo resplandece, y la adoración se ha convertido en vida cotidiana. Las grandes historias dan paso a corredores y patios donde manos invisibles mantienen en orden las cosas santas. Aquí es donde los descendientes de Gersón y Eliezer pasaron sus vidas. No eran profetas ni guerreros, eran guardianes de la presencia. La luz de la mañana se derrama sobre los atrios del templo, el aire impregnado de aceite y cedro. Un levita revisa los cerrojos de las puertas del tesoro, otro balancea registros de grano e incienso.
El santuario vibra con un movimiento silencioso, fe tras el bullicio, constante y deliberada. Para ellos, la santidad no se medía por milagros, sino por constancia, por la dignidad de ser confiables en lo sagrado. Sus deberes eran prácticos: mantener los tesoros, recortar las lámparas, preservar el orden donde la adoración podía flaquear. Cada movimiento de mano o pluma era su propia forma de oración. Imagina a uno de ellos al salir de su turno, con el aroma del incienso en su túnica. Sale al atrio, oyendo risas y comercio más allá de los muros. Tal vez nunca captará la atención de la nación, pero sostiene algo más firme: la certeza de que Dios ve cada hora no vista. Su nombre, otra línea pequeña en un registro entre muchas, aún brilla en la memoria del cielo. Jesús hablaría más tarde de esta misma verdad: tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:4. Mucho antes de que esas palabras fueran pronunciadas, los levitas ya las vivían. Los hijos de Moisés heredaron algo distinto. Aprendieron la fidelidad sin aplausos. La llama del altar pertenecía a otros, pero el santuario dependía de su orden. Cada vaso pulido y cada registro mantenido era parte de una adoración que nunca se detenía. El valor de Séfora en aquel albergue vivía en ellos, esa misma devoción por guardar el pacto en formas silenciosas. Al cumplir sus deberes, continuaban su legado, demostrando que el pacto perdura sin espectáculo. Su ritmo era simple: tareas de la mañana, lámparas al anochecer, reverencia tejida en la repetición. Vivieron lo que los profetas predicarían después. La obediencia vale más que el sacrificio, y la fidelidad es adoración en movimiento. Tal vez esta sea la parte de su historia que más profundamente nos habla. La fe no se mide por lo que el mundo recuerda, sino por la constancia, el valor de seguir sirviendo cuando nadie lo nota. El registro de estos levitas responde a esa inquietud. Lo que parece olvidado por los hombres permanece escrito ante Dios. A través del fracaso y la restauración, su devoción se sostuvo, la santidad entrelazada con la rutina. Este es el corazón silencioso de la historia. Los hijos de Moisés vivieron vidas que probaron que un llamado no necesita ser público para ser sagrado. A medida que los siglos pasaban y el templo brillaba bajo el sol de Salomón, su fe mantenía vivo el ritmo de la adoración mucho después de que el estruendo de los héroes se apagara. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Moisés? ¿Por qué el silencio en su historia? La respuesta está en el patrón del diseño de Dios. Desde el principio, Dios ordenó a su pueblo en capas de llamado, cada uno con su porción, cada uno con una herencia de propósito. Números 3:12 registra su declaración: he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de Israel, los levitas serán míos. En esa sola elección, el misterio se resuelve. Los hijos de Moisés nunca fueron desplazados. Fueron integrados a la tribu que llevaba la misma confianza sagrada. Su silencio no fue pérdida, fue integración. Si seguimos su historia a lo largo de los rollos, desde Madián hasta Egipto, del camino en el desierto al tesoro de David, encontramos un hilo de continuidad. La línea de Gersón y Eliezer fluye silenciosamente por la historia, no en títulos, sino en tareas. Su porción fue el servicio, su herencia, la constancia. Vivieron dentro del sistema que Dios diseñó para preservar la santidad a través del trabajo. El acto de sangre de Séfora en el umbral fue pacto restaurado. La ausencia de sus nombres durante el Éxodo fue preservación, protegiéndolos hasta que el patrón madurara. La división entre Moisés y Aarón no fue rechazo, sino orden. La letra elevada en Jueces se convirtió en advertencia de que la fe es personal, no garantizada por el linaje. Y las generaciones de levitas que cuidaron el templo, esos siervos silenciosos, fueron prueba de que la reasignación divina lleva dignidad. Él reposiciona a las personas para sostener su presencia en nuevas formas. Los hijos de Moisés fueron reasignados a la línea de la fidelidad diaria, para que la adoración nunca dependiera del éxito de una sola familia. En la aritmética de la gracia,
El servicio no visto tiene el mismo valor que la gloria visible. El Salmo 92:13 dice: «Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios». Ese versículo describe su legado. Fueron plantados en sus atrios, raíces ocultas de la adoración de una nación. El Señor multiplicó lo que parecía menguado, convirtiendo el silencio en estructura. Mira el patrón completo. El liderazgo de Moisés termina en profecía cumplida. La línea de Aarón guarda el altar, y los hijos de Moisés mantienen los tesoros y el orden. 3 ramas, un propósito: mantener vivo el pacto. En ese diseño, Dios prueba que cada rol tiene significado cuando se alinea con su llamado. El hilo oculto de su historia lleva un mensaje para cada oyente. A veces Dios responde a nuestro servicio con visibilidad. Otras lo esconde dentro de su plan más amplio. En ambos casos, nada ofrecido en obediencia desaparece. El cielo lo registra con el mismo cuidado que una vez escribió sus nombres en las crónicas de David. El misterio del borrado nunca fue pérdida, fue redirección. Dios confió a los hijos de Moisés la labor silenciosa que sobreviviría a los reinos. Cuando los sacerdotes fallaron, cuando los reyes se rebelaron, su orden permaneció firme. Su silencio se convirtió en el eje de la continuidad. Así es como obra la providencia divina. Donde vemos ausencia, Él ya ha asignado función. Donde vemos nombres olvidados, Él ha preservado legado. La fidelidad de una generación se convierte en el fundamento para otra. ¿Alguna vez te has preguntado si tu trabajo, pequeño, oculto, ordinario, importa en la historia de Dios? Los hijos de Moisés responden esa pregunta con sus vidas. Muestran que el propósito divino puede vestirse con humildad, que la santidad perdura tanto en el servicio constante como en el milagro. Y así, el silencio se cierra como un círculo completo. La historia que comenzó en Madián, con 2 nombres pequeños y un padre fugitivo, termina a la luz del templo, donde sus descendientes mantienen viva la llama de la adoración. El misterio no es de desaparición, sino de diseño, reasignado por la mano que nunca olvida a sus siervos. Los registros están llenos, los nombres escritos, y de su fidelidad aprendemos que el orden de Dios es a la vez tierno y exacto. Cada llamado colocado, cada silencio con propósito, cada acto de obediencia registrado en los libros silenciosos del cielo. Así es como verdaderamente termina la historia de los hijos de Moisés, ocultos, preservados y aún brillando en el patrón de Dios. Si algo en esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver la fe oculta o la obediencia silenciosa con nuevos ojos, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Nunca sabes hasta dónde puede viajar una verdad pequeña. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, tómate un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Cada episodio es un paso más hacia las profundidades de los misterios de la Escritura y las formas en que Dios aún habla en el silencio. Gracias por caminar este viaje conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu fe callada, incluso cuando nadie la vea, siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.